es el Señor. Gloria a Jesucristo. Hemos cantado y en esta tarde vamos a oír su palabra gloriosa. El pastor Arnaldo Ronquillo, obispo presidente de nuestra amada iglesia, en esta tarde él con nosotros. Que el Señor le bendiga. Aleluya. Aleluya. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, a Él sea la gloria. Aleluya, aleluya. Miraremos la escritura bíblica en el capítulo 8 de los Hechos. Hechos, capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, versículo del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Tomen sus asientos, dándole la gloria al Dios vivo. Mañana será un día como los días laborables. Cada uno estará en su respectivo lugar, en su ciudad, en su labor, en su área de trabajo. Pero desde el día que nos reunimos acá, desde el viernes, hemos estado recibiendo la bendición de Dios para seguir este camino que nos conduce a la vida eterna. No sabemos por cuántos años más debemos permanecer acá, pero todos los tiempos o los años que tengamos que hacerlo, lo vamos a hacer con agrado, lo vamos a hacer con ese gozo que caracteriza al cristiano, porque se acerca aquel gran acontecimiento, la iglesia del Señor sea levantada. Los desafíos que enfrenta la iglesia
Hemos escuchado mensajes extraordinarios, grandes enseñanzas, muy claras por cierto, y nos hemos gozado en Dios, viendo su obra, viendo reflejada la obra de Dios aquí, en los presentes. No estamos todos los que somos, pero los que hemos venido, estamos aquí presentes, testificando del poder de nuestro Dios. Pero lo que vemos ahora, y lo que nos da gozo ver ahora, una iglesia bendecida, aleluya, 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 a Jesucristo la gloria, santo es el Señor, Él está aquí, Él está en su pueblo, amén, aleluya. Bueno, nunca ha sido fácil, ni se ha logrado el éxito sin tener que enfrentar alguna dificultad. A través de los siglos se puede ver cómo esta iglesia se ha ido abriendo paso, cómo ha ido enfrentando obstáculos, y muy fuertes por cierto, pero nadie la ha podido detener. Tampoco la podrá detener ahora. Las personas que tienen el poder temporal no se dan cuenta que el poder que ostentan ahora se lo ha dado Dios, porque de Él proviene todo. Los gobernantes o los emperadores que querían que los adorasen a ellos porque se presentaban como dioses, como señores, fueron los primeros en perseguir a la iglesia. ¿Por qué perseguían? Porque sencillamente el creyente convertido no le da la gloria al hombre, no le da la gloria a las personas, le da la gloria es a Dios. Y el Señor le dijo: dad a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Y a Dios le damos la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la beneficencia, porque solo Él se la merece. No hay otro como Él. Yo estaba mirando que el nacimiento del Señor Jesucristo trajo alegría, pero a la vez para otros trajo preocupación. Alegría para el pueblo que estuvo sentado en tinieblas, en regiones de muerte, porque luz les resplandeció. Pero preocupación le vino a Herodes la noticia cuando supo que allá en Belén de Judea había nacido el rey de los judíos. Y no puede haber en un mismo territorio dos reyes.
siempre hay uno. Uno. Y el único que ha nacido siendo rey se llama Jesucristo. Él no pasó por un principado. Él directamente es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso desde el principio Herodes quiso matarlo. Procuró quitarle la vida al Mesías. Cuando los magos llegaron para preguntar dónde ha nacido el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle, Herodes no sabía de esto. Pero alguien estaba allí y sí sabía que la profecía le decía que allá debía nacer en Belén de Judea. Y dijo, vayan, y cuando lo encuentren, háganmelo saber, para ir yo también a adorarlo a él. Pero fueron avisados por el ángel, no regresen por el mismo camino. Así que cuando Herodes se dio cuenta que se habían burlado de él y que no tenía noticias, convocó a todas las madres que tengan hijos menores de 2 años de edad, y los trajeron y no sabían para qué los traían. Eran inocentes de lo que estaba pensando hacer Herodes. Y ese día que los llamaron y los convocaron a los niños, hubo la peor y la más terrible de las matanzas de los infantes. Y eso ha pasado a la historia. Y las personas celebran con sarcasmo el Día de los Inocentes, aluciendo a aquel acontecimiento. Pero ese día se cumplió una profecía donde ahí estaba una mujer que lloraba por su criatura, y muchas lloraron por sus criaturas. Hasta ahora yo no recuerdo que a alguien se le haya ocurrido matar muchos niños indefensos. Pero ¿cuál era la razón para quitarle la vida a los niños? Matar a Jesús, quitarle la vida al niño Jesús. Pero no estaba en el grupo de las madres que trajeron a sus niños, porque igual el ángel le habló a José y le dijo, toma a María y al niño y vete para Egipto. Y como José era un creyente, creyó que era Dios que le estaba hablando y le obedece, y el niño estuvo con sus padres en Egipto. Alabanzas al Señor. La iglesia también se la puede considerar como un ser humano. ¿Por qué? Porque pasa por varias etapas de su vida. La iglesia también tuvo su niñez, tuvo sus inicios, pero esta iglesia no se quedó en los principios o en los inicios. No se ha quedado siendo una niña. Tampoco se quedó en la adolescencia. Ahora se la puede observar como una señora, como una gran señora, que Dios la ha engrandecido y embellecido con su presencia. Pero es en la niñez, en los inicios de esta obra,
como ya lo sabemos y lo hemos escuchado, el día de Pentecostés, el Señor bautizó con su Espíritu Santo a 120 creyentes entre hombres. Nace la iglesia visiblemente y desde sus inicios le tocó enfrentar duras persecuciones, fuertes amenazas. A los discípulos se los tomó preso, se los azotó, se les intimó, se les prohibió que no predicasen en este nombre. Tenían autorización para predicar, para hablar en cualquier otro nombre, menos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús para muchos les produce miedo, pero para esta iglesia el nombre de Jesús es el nombre más hermoso que podemos pronunciar. Es el nombre más importante del Señor. Y ellos dijeron: juzgar si es lícito obedecer a Dios o a los hombres. Es que dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos sí fueron verdaderos testigos del poder de Dios, porque vieron y oyeron las palabras de Dios. Y yo digo en esta tarde que aquí estamos los verdaderos testigos de Dios, porque lo sentimos, porque lo vemos, porque hemos recibido el poder del Espíritu Santo como testimonio de que Él existe. Y en esos inicios, una fe santa y pura se caracterizaron por su sencillez, por su humildad, por su obediencia y por la fe que pusieron en su Señor. Por eso las persecuciones les afectaron humanamente, pero jamás los hicieron retroceder. Al contrario, cuando vieron las amenazas, ellos no se organizaron para ir a hacer un reclamo público, para ir a protestar. Quiero decirles que nosotros no somos protestantes, como según nos conocen. Los protestantes son otros. Nosotros nos caracterizamos por ser el pueblo pacífico de Dios, o pacifistas, porque el Señor dijo: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si esto comprendieran los gobernantes y se dieran cuenta que este pueblo que se llama la iglesia, desde sus inicios no estuvo en contra de las autoridades, de los gobiernos, ni siquiera de los más crueles, porque ellos sabían de quién dependían. Así que el día que fueron apresados y fueron amenazados y fueron azotados, cuando salieron de la prisión, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber
soportado afrenta por causa del Evangelio del Señor. Y además de esto, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta fue la oración que hicieron en alta voz, unánimes. Ellos pidieron ayuda, ellos pidieron auxilio al Todopoderoso, y como resultado de aquella oración, dice que cuando hubieron orado, el lugar donde estuvieron congregados tembló y fueron llenos de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Nadie ha podido detener el inicio de esta iglesia. Como lo sabemos, Herodes y los principales sacerdotes, resentidos de que se predicase en este nombre, y como veían que Dios hacía sanidades, maravillas, y el pueblo aclamaba y proclamaba a Jesús el Señor, querían detener el avance de esta obra. Pero yo no veo en ninguna parte de las Escrituras que el Señor haya levantado una sedición. Al contrario, contra Él se levantaron. El Señor no ha propiciado jamás a un pueblo que se levante a reclamar contra los gobernantes, reitero. Al contrario, nos ha mandado orar por la paz de Israel, orar por los que están en eminencia, orar y a respetar a las autoridades superiores, porque no hay sino de parte de Dios, y las que están por Dios han sido puestas. Eso hacemos. Por eso esta iglesia es diferente, este pueblo es diferente, este pueblo es el pueblo glorioso del Señor. Y avanzó en esos primeros siglos
en esos inicios, venciendo persecuciones, así como en el Ecuador y en otros países latinoamericanos hubieron terribles, crueles persecuciones para detener el avance de este glorioso evangelio. Pero tuvieron que convencerse que no se los puede detener, porque este pueblo no camina solo. Delante de este pueblo va el capitán, va el Señor abriendo paso, y lo que hace este pueblo es seguirlo a Él, seguir sus pisadas, seguir sus huellas, y vamos proclamando victoria en el nombre de Jesús. Sucede a la iglesia como le suele suceder a los jóvenes, a los adolescentes, la atracción de las cosas que el mundo le ofrece. Todo es vanidad, pero es atractivo y le llama la atención, y entonces vienen las atracciones del mundo. Y muchos intentaron y todavía intentan que dejemos de cantar estos himnos y estos coros que hablan de la cruz, que hablan del Calvario. Ahora dice, eso ya pasó, esos son trágicos, esos son tristes, pero si en esta tarde estamos alegres, si en esta tarde sentimos el poder del Espíritu Santo, es porque en el Calvario murió en la cruz Jesucristo, y no solo que murió, sino que fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y vive, y vive, y vive para siempre. Dele la gloria a Él. Entonces, la atracción de las vanidades, y dicen muchos, Dios lo escogió y lo predestinó. Es verdad, pero antes de la fundación del mundo, y han distorsionado las escrituras para decir, puedes vivir de la manera que desees, porque el cuerpo va a la tierra y el espíritu a Dios, y el cuerpo es el que peca. Pero ya hemos oído que este cuerpo es el templo de Dios, y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá también a él. Por eso, hablando físicamente, al cuerpo humano lo alimentamos, lo vestimos, lo cuidamos, porque ahora somos templo del Dios viviente. Y no es para el pecado, no es para vivir de cualquier manera. Hay un manual precioso en nuestras manos, que es la Biblia, la palabra de Dios, que aún nos enseña el Señor la manera de hablar, de comportarnos, de vestirnos, de caminar. Nos enseña el Señor, y de Él hemos aprendido. Y yo no creo que a estos años de vida cristiana vayamos a cambiar esto, porque si esto lo hacemos, estamos desobedeciendo la voz
y la palabra del Señor. En una convención tratamos sobre la santidad, porque no podemos dejar la santidad. La santidad no es una simple palabra, tampoco es una actitud, es el resultado de una vida consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque es el éxito que hoy disfrutamos. No es por la gran administración que hemos tenido, gracias a Dios por los hombres administradores, pero eso no es el todo. Si algo tenemos que reconocer en gran manera, es la misma presencia de Dios, dando sabiduría, entendimiento para conducirnos en este mundo. Alabanzas a Dios. Entonces, no podemos dejar que el mundo atraiga a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas que desde la niñez han crecido. Alguna dama que ahora tiene fama, me dijeron, ha hecho un reportaje y ha mostrado y ha dicho, esta es la iglesia donde yo me congregaba de niña. Mi abuelita me llevaba, pero se hizo joven y dejó de congregarse, pero la iglesia, el templo, el lugar, allí permanece todavía. ¿Cuántos jóvenes fueron arrastrados por la influencia del mundo y fueron llevados hacia allá y no han podido hasta ahora levantarse? Pero en esta tarde le recuerdo, joven, que Jesucristo dijo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Hay una oportunidad para venir a los pies de Jesucristo. Pero ¿qué tal? Daniel era un joven intelectual. Azarías, Misael eran jóvenes de la realeza, pero cuando vino la invasión para con los hebreos, esta invasión, y entonces Nabucodonosor llevó para allá, para Babilonia, a estos jóvenes y dio órdenes expresas para ser alimentados, para ser instruidos, y aún hasta los nombres les cambiaron a ellos. Pero ellos se propusieron no contaminarse con nada. Ellos se propusieron mantenerse firmes en su decisión y en su llamamiento. Ellos sabían que hay un solo Dios al cual se le debe adorar y glorificar. Por eso buscaron la manera de obligarlos para que se postren y adoren ídolos, para que adoren imágenes. Pero dijo uno de ellos: sepa, oh rey, que no te obedeceremos. No te obedeceremos.
No nos inclinaremos ante las imágenes. Por eso Daniel abría la ventana de su aposento y mirando hacia Jerusalén se arrodillaba 3 veces al día públicamente, porque ya en Jerusalén es la ciudad del gran rey, y allá era el sitio donde se había consagrado ese templo que edificó Salomón, donde descendió la gloria. Y dijeron: es verdad que Dios habita con el hombre. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, dijo Salomón. Pero descendió la gloria de Dios. Así que cuando Salomón dedicó ese templo, allí estaba la presencia gloriosa de Dios. Por eso, hermanos, Daniel lo sabía, que Dios es poderoso para librarlos. Y a los compañeros, amigos de Daniel, lo echaron en el horno ardiente, pero no se quemaron. Daniel tuvo que ir al foso de los leones, pero no le hicieron nada los leones, porque los leones comen carne, pero olieron que Daniel no olía a carne. Yo creo que Daniel olía a Cristo. La presencia de Dios estaba en él y no se atrevieron a hacerle daño. Vea, la tentación le puede venir a cualquiera, pero es bienaventurado el que no cae en la tentación. El mismo Jesús en su humanidad fue tentado por el diablo, fue llevado al desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Tuvo hambre y fue la oportunidad, según lo veía el enemigo, para someterlo, para vencerlo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor, ¿qué le dijo? ¿Se acuerda que le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no le pudo vencer. No le pudo. Y entonces lo llevó al pináculo alto para que se lanzara, porque dice: a sus ángeles mandará que te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor tuvo que reprenderlo, pero antes le hizo ver toda la hermosura de la naturaleza. La naturaleza no existe por sí sola. La naturaleza se sujeta al creador de ella. Y el Señor creó todas las cosas. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque al ser humano le agrada la fama, le agrada el poder, quiere estar en eminencia, quiere ser aplaudido, quiere ser reconocido. Pero a Jesucristo nada de eso le hacía falta, porque yo encuentro en la palabra que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos.
De Él es todo. De Él es todo. Den alabanzas a Jesucristo. Alabanzas a Dios. Cuando por tercera vez le intentó vencer o dominar, le dijo el Señor: vete, Satanás, porque el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y tuvo que irse, y descendieron ángeles y le servían al Señor. Si Jesús no es Dios, el diablo no le hubiera obedecido, pero le obedeció porque sabía que el que estaba delante de él no solamente era el niño de Belén, no solo fue el adolescente que predicó allá a los doctores de la ley, no solamente era el que bajó al río Jordán para ser bautizado. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Si usted lo cree, alábelo. Dele la gloria a Él. Así que, hermanos, en esa juventud y en esa adolescencia, Dios se glorifica. ¿Lo creen, hermanos? Dios se glorifica. Aquí hemos visto niños, aquí hemos visto adolescentes cantarle a Dios. Dios se glorifica en la vida de ellos. Alabanzas al Señor. Pero hay otros desafíos muy peligrosos que se ven en estos últimos tiempos. Se han levantado por todas partes falsos maestros, falsos predicadores de esta palabra. Pero el apóstol Pablo, cuando él se despide de los hermanos en Mileto, allá en Éfeso, al despedirse, dice estas palabras: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué lo dijo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esa era la preocupación que tenía el apóstol, ver que se levantarían maestros que más adelante dice, amadores de sí mismos, dice que arrastrados
por sus propias concupiscencias, no perdonarán el rebaño. Y hermano, les recuerdo que muchos todavía tienen interrogantes. ¿Será esta la iglesia? ¿Será esta la iglesia del Señor? Pero yo le veo fallas, yo le veo defectos. Creo que esta no ha de ser. Pero déjeme decirle que las fallas y los defectos son humanos, pero en sí la iglesia es santa y todavía no se le ve en su plenitud, porque Dios no termina su obra en nosotros, pero cuando la termine será la iglesia gloriosa, resplandeciente, poderosa, más de lo que ahora es. Apláudale y glorifíquele al Señor. Aleluya. Yo estaba observando también cuando se ordenaban a los ministros, no simplemente por los años que llevan, sino por una carrera de éxito en el Señor. Que estos hombres se comprometen una vez más con Dios. ¿A qué? A predicar la sana doctrina. Hermano, porque el apóstol Pablo dijo: cuando fui a vosotros, Corintios, no fui con excelencia de palabras, ni a predicarme a mí mismo, sino que fui a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Porque cuando en una congregación allí mismo en Corinto habían divisiones de criterios, y el uno decía ser de Pablo, el otro de Cefas, el otro de Apolos, el otro de Cristo, Pablo les enseñó y le dijo: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Colaboradores de Cristo. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Dios. Por eso le recuerdo que aquí nosotros no somos dueños de la iglesia. Por eso usted no ve un rótulo que diga la iglesia de fulano, de cual doctor. No lo verá, ni siquiera lo va a ver promocionando a los predicadores en una convención, porque el personaje más grande que hay en medio nuestro sigue siendo Jesucristo. Sigue siendo Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos y las edades. Pero por eso los apóstoles estaban dedicados a la lectura de la Biblia y a la oración para poder enseñar. El pastor es un apacentador, es el que alimenta por medio de la palabra a la iglesia, al pueblo, trayéndole un mensaje no de otro planeta, no de una universidad. Este mensaje viene del cielo, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso aquí los obispos, aquí los doctores, aquí los reverendos no tienen ese título en alto. Todos nos postramos delante de la presencia de Dios.
Él se merece la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Entonces, yo me identifico ahora con un pasaje donde Pablo dijo a los Gálatas: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó de las tinieblas, que os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente a este. Pues si un ángel del cielo descendiere, o aún nosotros, si predicásemos un evangelio diferente a este, el tal sea anatema, porque no hay sino un solo evangelio, y el evangelio es eterno, el evangelio no se acabará, porque Juan vio un ángel que volaba con el libro, que llevaba el libro del evangelio eterno de Dios. ¿Por qué me identifico? Porque no comprendo por qué muchos hermanos, habiendo nacido y habiendo crecido bajo esta doctrina sana, porque la única doctrina sana es la de Jesucristo, ¿cómo es que ahora, después de tantos años, digan que estuvieron equivocados y digan que nos vamos para ser independientes, para formar una iglesia a mi gusto? Oiga, qué terrible pensamiento, porque aquí no es la iglesia al gusto mío. Aquí la iglesia tiene un orden en la Biblia, en la palabra de Dios, porque es de Jesucristo. ¿Y cómo lo siguen a ellos? ¿Cómo lo siguen a ellos? ¿Para quién ofrendan? Para ellos. ¿Para quién diezman? Para ellos. Cuando nosotros sabemos que el diezmo y la ofrenda no es dada al hombre, todo lo damos para Dios, y de Él es que recibimos, porque Él es bueno. Él es bueno, hermano. Vea, muchos hermanos se resienten. Como presidente actual de la iglesia le digo, porque ven prosperar a los pastores y se ven que no prosperan. Pero le digo una cosa: si el pastor prospera, es por usted, hermano querido, porque primero la bendición le llega a usted para darle a Dios, y Dios le da al ministro. Alabanza al Señor si lo cree, denle gloria a Dios. Porque yo no he visto un pastor apostólico que vaya de casa en casa pidiendo dinero, jamás, y eso no lo va a ver. Porque cuando alguna vez ha hecho falta, ni siquiera al más adinerado de la iglesia le hemos pedido en oración al Señor, y Él ha enviado a su tiempo la provisión, hermano. Por eso el labrador, para ver el fruto, debe trabajar primero. Dele la gloria al que vive, dele la gloria a Jesucristo. Cuidado, iglesia de Dios, cuidado. Te dejas arrastrar por las fábulas, por las nuevas doctrinas, por las nuevas enseñanzas, por las nuevas modas de enseñar. Hermanos, no podemos nosotros cambiar esto que nos ha dado tantos resultados,
No podemos predicar sin la unción del Espíritu Santo. No podemos. ¿Qué debe de ser ante esta situación peligrosa? La iglesia debe buscar más de Dios. La iglesia debe llenarse más del Espíritu Santo. No es una exigencia, es una necesidad para triunfar en la vida. El Espíritu Santo está al alcance de tu mano. Cuando el Espíritu Santo controle tu vida, entonces tendrás el éxito. Alabanzas al Señor. Cuando el Espíritu Santo lo sientas en los cultos, porque hermano, no te acostumbres solo a los eventos. A una convención, entonces me voy y busco solo convenciones, o busco solo confraternidades. Pero allí en la congregación, aún en la más pequeñita, allí puedes sentir la presencia de Dios. Allí se manifiesta el Espíritu Santo. Alabanzas a Jesús. Y dígame lo que eso es cierto, porque hermano, así es. Entonces, donde las tinieblas quieren cubrir esta tierra, la luz no se puede apagar. Por muy fuerte que sea el viento, esta luz seguirá resplandeciendo, porque la luz es la luz del Evangelio, el poder de Jesucristo. Iglesia del Señor, llénate de Dios, llénate de Dios. ¿Qué desafíos tienes? Como que hay una oposición, pero la iglesia no ha salido a oponerse a nadie, a ver quién tiene más poder. No, esa no es la función. La iglesia se levanta poderosa, predicando la palabra de salvación, de vida eterna, en todos los idiomas posibles y en todas partes, porque hermanos, hay una lluvia que estamos esperando, la lluvia tardía, que ya comenzó, pero debe llegar a su plenitud. Y cuando digo la lluvia tardía, estoy hablando del Espíritu Santo. No puede haber un culto frío, no debe haber un culto sin que se sienta la presencia de Dios. Esfuérzate y esforcémonos para que cada congregación se sienta el poder. ¿Qué te parece, hermano? Si en esta tarde le decimos en oración al Señor, envíanos una doble porción, como le hizo Eliseo. Yo quiero orar y darle gracias a Dios. Quiero darle gracias a Dios. Aleluya. ¿Qué desafío tienes? Te han amenazado, te han impedido. Si vas con tus fuerzas, vas a perder. Pero preséntate con Jesucristo. Junto a Él. Junto a Él. Aleluya, amigo. Tú tienes miedo, dice, no quiero fallarle a Dios. Igual nos pasó a nosotros. No queríamos fallarle a Dios. Dice, no, pero ¿por qué tienes que pensar que vas a fallar? ¿Por qué? Piensa que Dios